Bueno, buenos días. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra jornada, que en este caso particular de esta sectorial, la verdad que es la tercera, ¿no? Porque el miércoles tarde no fue solamente recepción, sino que estuvimos trabajando y bastante con el tema del proyecto Unidigital. Dentro de los diferentes bloques de tecnologías disruptivas y su impacto en el ámbito de la educación superior, pues esta mañana justamente nos tocan dos partes, ¿no? Por un lado está la parte de lo que tiene que ver con Smart Campus, Internet de las Cosas, 5G, etcétera, y la parte de Cloud. En esta primera sesión de la mañana, sobre todo vamos a hablar de temas de Smart Campus, IoT y 5G, y para ello pues tenemos dos ponentes de lujo. Y la verdad, dos ponentes a los que a mí no sé, me resulta raro mirar su currículum para presentarlo, porque la verdad que son dos personas que conozco y admiro de hace tiempo. Por un lado, el profesor Antonio Carmeta, que es catedrático de Ingeniería Telemática de aquí de la Universidad de Murcia. Y aunque pueda parecer el tema enchufe, la verdad que el comité de programa propuso al profesor Antonio Carmeta. Me dijeron, oye, ¿alguien conoce al profesor Antonio Carmeta para pedirle que pueda dar una charla sobre IoT? Y digo, hombre, pues no sé, quizá igual a mí me suena el nombre, porque entre otras cosas, pues bueno, pues desde que me dirigió el proyecto fin de carrera, después la tesis doctoral y demás, pues bueno, pues efectivamente ha sido mi mentor y referente durante muchísimos años y sigue siéndolo. Y para mí es un placer poder tener a Antonio como ponente aquí esta mañana que nos cuente el grandísimo trabajo que está haciendo en este ámbito de Internet de las Cosas, ¿no? La verdad para mí es un orgullo porque cuando empecé yo a trabajar en el tema de Internet de las Cosas, no se llamaba así, se llamaban redes de sensores. Y me acuerdo que volví yo una vez de Berkeley con una cajita con 6 sensores chiquititos. Digo, Antonio, mira lo que me he traído, que esto es la leche, esto va a ser la revolución, esto es lo que están trabajando allí. Pues bueno, él ha convertido eso que era una cosa muy de laboratorio en aplicaciones reales que ahora veréis que son impresionantes. Y luego, pues por otro lado, Diego López, que pues también de alguna forma tuve la suerte de profesionalmente pues, coincidir con él, ¿no? Diego es doctor por la Universidad de Sevilla. Todos lo conocéis muchísimo en este ámbito, sobre todo por su época en Rediris, ¿vale? Donde yo tuve la suerte además de coincidir con él. Fue también mi segundo jefe. Y la verdad que, bueno, pues todos sabéis, la verdad que es una persona fantástica que además profesionalmente, pues en todos los ámbitos por los que ha ido pasando, pues ha ido destacando por la gran labor que ha ido haciendo. Yo desde la época aquella de Rediris, la verdad que tengo unos recuerdos magníficos. Y ya sabéis que desde 2011 pues dio el salto, digamos, al mundo privado y está a cargo de la parte, digamos, de exploración tecnológica en la unidad global CTO dentro de Telefónica I+D. Fundamentalmente en los últimos años, que yo no sé cómo al final acabo degenerando, viniéndote al tema de las redes, con todo lo que éramos en el middleware, ¿eh? Exactamente, la edad es muy mala. Bueno, actualmente participa sobre todo y es muy activo en el ámbito de virtualización de funciones de red y participa y preside el grupo ISG de ETSI sobre virtualización de funciones de red. Son los dos ponentes con los que contamos esta mañana y pues nada más, por mi parte agradecerles el esfuerzo de estar aquí y acompañarnos en esta sectorial TIC y simplemente dar la palabra a Antonio para que pueda comenzar con su ponencia. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, como ya os ha dicho, agradecer primero la invitación, en este caso a la Club de TIC, en las cuales, pues bueno, aquí hay gente también que nos conocemos de hace muchos años. Y sobre todo, bueno, Pedro, como ha dicho antes, que bueno, eso de referente no referente, somos amigos desde hace muchos años y eso ya eso es lo importante en ese sentido, ¿no? Vale, pues como Pedro comentaba, nosotros llevamos ya varios años, sobre todo intentando ligar la parte que tiene que ver más con investigación, como ha dicho Pedro, o sea, la parte de investigación en temas de IoT. Empezamos hace bastantes años, a partir además de la tesis que hizo Pedro en temas de redes de sensores, de ahí hemos ido evolucionando en temas sobre todo temas de seguridad en redes en IoT y en temas sobre todo de cada vez más de interoperabilidad, sobre todo, ¿no? Que es uno de los temas que más nos ha ido preocupando, ¿no? Ha coincidido que eso además al mismo tiempo
ha estado ligado con los trabajos que hemos estado realizando dentro de la propia universidad, en colaboración, en este caso, con los servicios de informática, para intentar justamente llevar a la práctica, ¿no?, muchas de esas ideas que teníamos desde el punto de vista de la parte más de investigación en escenarios prácticos, ¿no?, y que se pueden utilizar, ¿no? Y además ha coincidido que nos hemos involucrado, ¿no?, en este caso a través de la colaboración con el Ayuntamiento de Murcia en el despliegue de la infraestructura de Smart City de la ciudad de Murcia, que al final fue uno de los proyectos que fue financiado por Red.es, con la cual pues ahora mismo pues está pues en la fase ya de final del despliegue, ¿no? Entonces todo ese proceso lo que nos ha servido de alguna forma es intentar no solamente identificar, ¿no?, qué es lo que entendemos que puede ser relevante desde el punto de vista de investigación. Comentaremos, por ejemplo, al final, sobre todo, y lo he puesto así para ligar con la presentación de Diego, con un poco la evolución, ¿no?, en la que estamos haciendo, pero sobre todo con la idea de que al final lo que es fundamental es plantearse escenarios ya no solamente que tienen que ver con la recogida de datos, que es lo que, digamos así, es quizás la parte más básica, pero necesaria, me refiero a la parte inicial, en el tema de las soluciones de Smart Campus y de IoT, sino que también cómo conseguir empezar a interrelacionar toda la información que somos capaces de integrar a partir de este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, la idea fundamentalmente, y un poco lo que planteaba aquí, es que cada vez más cuando planteamos el escenario de Smart Campus, y ayer lo comentamos con algunos compañeros a partir del proyecto que se quiere presentar también, ¿no?, en un digital relacionado con temas de Smart Campus, es que cada vez más lo que estamos viendo que es la necesidad de tener en cuenta que al final no son silos, o sea, escenarios individuales de resolución. No es resolver el problema de la energía, no es resolver el problema de la movilidad, no es resolver el problema de las aulas, es la idea de intentar integrar todo ello, ¿no? Es decir, los problemas están al final entrelazados. Y en ese sentido es cada vez más importante esa idea de la hiperconexión que se está produciendo. Es decir, al final nos afecta el hecho de cómo se están reservando las aulas o dónde los alumnos están accediendo, tiene un impacto sobre las entradas, sobre la movilidad, sobre el acceso en el campus, por ejemplo, de nuestro, que tiene pues unos puntos muy concretos de entrada, o sea, puede generar temas de congestión, la necesidad de prever los consumos energéticos y por lo tanto de evitar picos y por lo tanto hacer predicciones de cuándo deben lanzarse, en este caso los aires acondicionados, las calefacciones, etcétera. Es decir, cada vez más es un problema no de sensorización, en este caso, sino que de intentar desarrollar soluciones que integren en este sentido lo que son la toma de decisiones, sabiendo que los problemas están interconectados entre sí, ¿no? Trabajar en lo que es la parte de analítica y al mismo tiempo, obviamente, integrar lo que hay, que es uno de los problemas que también nos encontramos, ¿no? Y en ese sentido, uno de los escenarios, y ahí voy a ligar con la parte final, donde estamos trabajando sobre todo la parte que tiene que ver cómo infraestructuras de 5G, tecnologías, no solamente infraestructuras, tecnologías de 5G, nos pueden servir a la hora de facilitar esos despliegues, sobre todo la dinamicidad. Uno de los temas fundamentales que estamos viendo es que al final, como he dicho antes, ya no solamente sean silos, es que no son soluciones estáticas, es que tienen que ser soluciones dinámicas en ese sentido, ¿no? Y para eso, una serie de soluciones o planteamientos, yo creo que donde tenemos que ver cómo evolucionar nuestras soluciones de Smart City y de IoT están siendo clave, ¿no? Ahora mismo la interacción entre lo que es el mundo IoT, lo que es el Edge, lo que es el cloud, en cierta medida, y cómo se coordina, cómo se permite la colaboración a la hora de resolución de problemas mediante esos tres ámbitos, es lo que es fundamental, básicamente, porque ahí es donde está el siguiente reto, ¿no? Ya no es coger datos y meterlos en una plataforma. Eso, digamos así, está bastante solventado. Es cómo realmente conseguir que eso pues, dé soluciones en tiempo real, ¿no? Pensando en ese planteamiento, la Universidad de Murcia presentó a través de CRUETIC, de la red de gerentes, lo digo por si a alguno de ustedes, a algunos le ha llegado o a algunos no les ha llegado, una propuesta de un proyecto en su momento en los fondos de resiliencia, que se llamaba pues, Proyecto iCampus 2030. Es un proyecto que verán aquí, que un poco recoge muchas de estas ideas que he estado comentando. Es decir, era el planteamiento de definir una evolución de las tecnologías en los campus para que permitiesen abordar de forma integral lo que es tanto la digitalización, en este caso, y cuando hago digitalización no es solamente poner sensores, es integrar todo eso dentro de los sistemas y la gestión del día a día de la universidad, el tema de impacto sobre transición verde, sobre todo eficacia energética, reducciones de emisiones, gestión de residuos, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo temas de transformación.
Es decir, cómo todo esto nos va a permitir transformar, modificar, en este caso, los procesos productivos, en este caso de las universidades. Concretamente, ¿no? Entonces, el proyecto este era un proyecto, como he dicho antes, bastante ambicioso, en la cual lo que planteábamos era una serie de líneas, hasta 7 líneas de trabajo, con el objetivo de que las distintas universidades se encajasen en aquellas que más les interesaban. Es decir, no es que todo el mundo tenga que ir a las 7, sino que sencillamente cada cual podría, en función de sus intereses, necesidades, poder trabajar en algunas, en unas u otras, ¿no? Pero en cualquier caso, ese proyecto, bueno, se planteó, se intentó llegar a los famosos fondos estos que ha habido en su momento y, bueno, y ha habido poca más información o receptividad por parte del Ministerio, pero en cualquier caso está allí. El que quiera, ayer se lo pasé a los compañeros también que lo pidieron, porque yo creo que, bueno, da pautas de cosas que yo creo que nos pueden interesar, ¿no? Yo lo que sí es interesante desde nuestra perspectiva es que lo que abordaba es una serie, como he dicho antes, de ámbitos en los cuales entendemos que tiene que integrarse todo el proceso de esta transformación digital en cierta medida dentro de las universidades, ¿no? Y fundamentalmente, como he dicho antes, ligado con la idea que he comentado antes, es que al final no se trata de analizar individualmente los distintos problemas, es decir, no se trata de gestión energética, no se trata de sistemas de movilidad, no se tiene que ver con solamente gestión de residuos, es un problema integral que al final implica el hecho de que haya comunicación, gestión de los datos, interacción entre esos datos y toma de decisiones a distintos niveles, fundamentalmente. A distintos niveles me refiero a distintos momentos. Hay acciones que se pueden realizar de forma automática, otras que requieren pues, cierto tipo de procesamiento y otras que requieren análisis a medio y largo plazo. Es decir, al final hay distintos niveles de razonamiento que se pueden aplicar. Y esos distintos niveles de razonamiento tienen que ver además con la posibilidad de ser reactivos en un tiempo limitado o reducido, dependiendo del tipo de problema que nos encontramos, ¿no? Es decir, abrir unas barreras, como habrán visto aquí en los parkings, pues obviamente es un hecho que se puede resolver de forma muy rápida, se puede resolver y que puede estar relacionado con que si hay una situación de congestión, a lo mejor hay que sencillamente levantar barreras porque no te puedes empezar a crear una cola de otros coches que quieren aparcar cuando resulta ser que ya tienes un problema 100 metros atrás donde está la gente apelotonando por temas de la congestión, ¿no? Ese tipo de situaciones, me refiero, son las que se tienen que ir contemplando y es un poco el planteamiento que hacemos. Y ahí, fundamentalmente, desde nuestro punto de vista, como he dicho antes, sensorización, analítica de datos, en este caso fundamentalmente, y procesamiento distribuido se juntan como parte clave de todo este proceso, ¿no? de evolución, en cierta medida, ¿no? de las plataformas de Smart Campus, ¿no? Y en ese sentido, como verán ahora, solo lo que planteamos eran 4 grandes líneas. Para nosotros, uno de los elementos clave, y ya, como he dicho antes, son etapas, está en la digitalización de las infraestructuras. Es decir, al final lo importante es que podamos saber exactamente qué está pasando. Uno de los grandes problemas muchas veces, y todos ustedes como gestores en muchos casos también de infraestructuras y de servicios, el gran problema es saber realmente cuál es la situación, pero saber la situación completa, no saber una información parcial. En ese sentido, ¿no? ¿Cómo podemos tener esa información? Y para eso implica de que todo elemento que sea capaz de transmitir información esté conectado. Y aquí poníamos ejemplos de monitorización, es decir, consumo energético, sistemas de agua, sistemas de calefacción, iluminación, recogida de basura, análisis de zonas de ruido, es decir, ahora mismo los temas de CO2, es decir, toda esa información tiene que volcarse. Y para eso hace falta tener mecanismos de recogida de datos. En algunos casos esos sensores ya existen, que es la idea fundamental. Es decir, siempre digo, como comentaba antes Pedro, los sensores, o la idea de los sensores es más vieja que el TVO. En ese sentido, es decir, todos los edificios están llenos de sensores desde hace 40 años. Otro problema es que esos sensores estén conectados a Internet, me refiero si pueden recoger los datos, pero están ahí, no hay que reinventar la pólvora sobre ya sistemas que ya existen, ¿no? Lo importante es hacer la interconexión, fundamentalmente, ser capaz de recoger esos datos y volcarlos en algún sitio donde podamos procesarlos. Es pasar del dato a la información y de la información al conocimiento, ¿no? Esas 3 etapas se tienen que producir, ¿no? Y para el plante, lo primero tengo que ser capaz de recoger esa información, ¿no? En ese sentido. Aparte, por supuesto, de despliegue de mejores redes dentro de los campus, etcétera, que al final también es importante en algunos casos porque hace falta pues, desplegar sensores en sitios donde ahora mismo no existen, ¿no? Es decir, ya hemos comentado con los compañeros, soluciones basadas en LoRaWAN, en Narrowband IoT o en lo que sea, pero que me permitan de alguna forma pues, saber el gestor del residuo en medio aquí del campus, en uno de los parques, pues quiero saber exactamente, ¿no? Poder coger esa información, ¿no? Al final, todo eso es lo que queremos, ¿para qué? Para poder recoger información y poder ofrecer servicios.
en ese sentido, ¿no? Y ahí es donde está, digamos así, la variedad o la posibilidad que nos pueden ofrecer todo este tipo de tecnología, gracias, como he dicho antes, a que seamos capaces no solamente de recogerlo, sino que de procesarla y de facilitar la toma de decisión, ¿no? Aquí poníamos ejemplos de los temas, por ejemplo, típicos que pasó en el COVID, ¿no? Las limitaciones de control de aforo. Es decir, saber exactamente cuánta gente hay en un edificio en un momento determinado o en una sala es fundamental en los momentos en los que queríamos identificar si había un problema o pudiese haber una transmisión. Eso ligado con el CO2 asociado a la sala, pues nos da pauta para saber un poco tanto dónde está la gente, dónde se puso en concentraciones, dónde hay que hacer una actuación en ese sentido. Y al final, eso es unir todo ese tipo de información, que es la parte clave, ¿no? Clave, perdón. También, como he dicho antes, gestiones de los consumos, etcétera, ¿no? Uno de los aspectos que teníamos era claramente la eficacia energética. Eso es un área que ahora mismo, además, en su momento lo planteábamos aquí y ahora, pues ya todo el mundo sabe, es un elemento que está siendo crítico en todo el sector productivo, ¿no? Ya han visto cómo van a empezar a subir los precios, porque han dicho que hay que repercutir el incremento del coste energético, hay que, por tanto, optimizar la gestión energética, ¿no? y gestionarla. Ahora mismo tiene muchos impactos, muchos efectos. No solamente es el control que haya luces estén encendidas cuando no deben estarlo, en ese sentido, sino que también ser capaz de interaccionar con el sistema eléctrico. Concretamente, es decir, cada vez más tenemos la posibilidad de demanda-respuesta y la demanda-respuesta nos permite, en este caso, interaccionar con la red eléctrica a la hora de identificar picos y, por tanto, saber cómo poder responder a esos picos de forma automática, que a lo mejor implica apagar el aire acondicionado de un edificio durante 10 minutos. Es decir, a lo mejor eso es mucho más rentable en un momento determinado que pues, sencillamente dejarlo ahí porque va a producir un pico que va a significar pues, una multa, ¿no? En este caso, de incremento del precio del coste energético, ¿no? Y cada vez más el tema de la gestión de las comunidades energéticas. Como saben, la Comisión Europea apuesta claramente por el modelo de comunidad energética. Comunidad energética nuestros campus son un ejemplo claro de una comunidad energética, es decir, multitud de edificios donde podamos tener zonas de producción, zonas de almacenamiento y zonas de consumo. ¿Cómo balancear todo eso? Ser capaz de identificar cuándo tenemos que almacenar, cuál es el momento más ventajoso de producir y cuándo podemos utilizarla y cómo controlar y balancear los sistemas de consumo, ¿no? Y por supuesto, obviamente, incremento de sistemas fotovoltaicos si hace falta o sistemas incluso de cogeneración o trigeneración a partir de residuos. En ese sentido, es decir, hay una serie de elementos que son clave, que son parte de ese proceso de digitalización. Para eso necesitamos datos, necesitamos los sensores, necesitamos los actuadores, ya no solamente sensores, cuando hablamos de sensores y actuadores, ¿no? Y la idea fundamental es que eso además tiene que tener un beneficio. Sí, esto dicho anteriormente son infraestructura, pero ¿para qué queremos hacer eso? Eso lo que queremos al final es para que el usuario, nuestro cliente, en este caso, ¿no? En las universidades o el ciudadano, en el caso de las ciudades, pues tenga unas condiciones mejores, que es al final lo que estamos buscando. Es decir, que si estamos hablando de los espacios del aula, que se sepa cuándo los alumnos pueden elegir y pueden ir a una determinada sala para que no haya o supere un determinado aforo. Saber exactamente los niveles de ocupación que pueden tener los laboratorios, controlar las calidades del aire, el hacer que si hay demasiado CO2 inmediatamente arranquen los aires acondicionados y hagan el movimiento del aire. Es decir, hay una serie de mejoras que se pueden producir directamente a partir de esa interacción. Y también, por lo tanto, el efecto que tiene esto, como he dicho antes, sobre la parte de transformación de la educativa y los entornos virtuales. Es decir, al final también eso tiene un impacto. Al final el alumno va a estar, pues eso, conectado más tiempo, va a estar conectado a través de plataformas, va a estar conectado a través de sus ordenadores y por lo tanto hay que crear espacios que faciliten ese tipo de mecanismos, laboratorios virtuales que le permitan al alumno hacer sus prácticas a través de si se puede, a través de ese tipo de herramientas, pero además todo eso tienes que darle el control, en este caso, a todo el sistema, ¿no? de la gestión, de la monitorización, en este caso no del sensor, sino que del sensor alumno, para saber exactamente cuál es la actividad, cuál es la interacción, si usa adecuadamente los espacios. Es decir, al final nos convertimos, siempre digo, vamos a un mundo virtualizado donde me da igual si estamos hablando de un sensor o si de una persona. Al final son entes virtuales, ¿no? En este caso, que vamos a estar... ¿Tienes la...? Ahora te digo si... Ya. Gracias. Vale.
En general, lo he dicho, bueno, y después ya otras soluciones, como he dicho antes, de temas de movilidad, por ejemplo, que hemos estado, que se ha trabajado en el caso de la universidad, por el tema, como he dicho antes, específicamente que tenemos una configuración de campus que es claramente un cuello de botella en muchos aspectos. Entonces, para nosotros la interacción, por ejemplo, entre los temas semafóricos, control de tráfico, información sobre congestiones en la carretera de acceso, etcétera, pues claramente tiene un impacto sobre la movilidad interior del campus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo fundamentalmente? Si eso, digamos así, la visión, ¿no? En el sentido de dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos estado haciendo durante todos estos años, estos últimos años, en base a esa colaboración, en este caso, entre la parte de investigación y la parte que tiene que ver más con la gestión del día a día de la universidad, es el hecho de desarrollar soluciones que de alguna forma vayan en esta dirección, ¿no? Entonces, fundamentalmente hasta ahora lo que hemos estado trabajando es a través de una plataforma. Concretamente, en nuestro caso, utilizamos plataforma abierta, que es Fireware, concretamente, como saben, un proyecto europeo que ahora mismo es una fundación, ya se ha consolidado, donde hay, pues, entre otros, pues, Telefónica es miembro, pero bueno, las grandes empresas europeas forman parte de esa plataforma, y fundamentalmente sobre la cual lo que hemos ido desplegando y probando tecnología. Fundamentalmente era nuestro objetivo, ¿no? Demostrar que lo que decíamos tiene sentido y que nos permitía, por una parte, integrar información, interoperar con los sistemas ya existentes, es decir, la parte de interoperabilidad para nosotros es clave, como he dicho anteriormente, no se trata de inventar nuevamente el tema, es decir, ya hay un aire acondicionado que tiene un protocolo de actuación, nosotros atacamos a ese aire acondicionado. Es decir, sea o no sea conectable a Internet, es decir, habrá que ponerle entre medio un gateway que será el que haga, y si tiene ya conexión a Internet, pues se hace a través de la conexión a Internet, es decir, pero se integra en ese sentido, ¿no? Para el cual Fireware concretamente, bueno, a través de los interfaces que define de interoperabilidad, claramente facilita todo ese tipo de mecanismos, ¿no? En su momento lo que arrancamos fue con una apuesta de monitorización sobre todo, teníamos los 37 edificios de la Universidad de Murcia monitorizados en distintos grados, es decir, hay edificios donde están monitorizados aire, luz, agua, etcétera. En otros hay, dependiendo en su momento de las inversiones, pues hay otras partes, pero en general lo que tenemos control de climatización, como he dicho antes, monitorización de consumo de agua y monitorización de consumo energético, ¿no? Posteriormente, a partir de ahí, fuimos a la monitorización de integración de ciertos sistemas, por ejemplo, la información de los proyectores, ser capaz de saber en cada momento el estado, por ejemplo, si hay que hacer un mantenimiento preventivo, como saben, pues dar la información de cuántas horas le quedan de la lámpara, y eso le permite lanzar alertas para que ya, por lo tanto, se pueda ir con antelación a poder hacer el mantenimiento preventivo, ¿no? El control de las barreras, como han visto, todo el campus, no todo el campus, pero bueno, gran parte de los edificios tienen acceso controlado por barreras, que está integrado en el sistema de control basado en las tarjetas inteligentes, basado en el RFID, y que nos permiten saber en cada momento, pues, el estado de ocupación de cada uno de los parking, y esa información poder dársela, y en un momento determinado, si quisiésemos, poder utilizarla para permitir, ¿no?, en este caso, cierto tipo de información, ¿no? Todo esto lo hemos hecho en colaboración, en este caso con una spin-off, en este caso que tiene la universidad, que es ODIN, que es la que fundamentalmente en su momento empezó a diseñar las soluciones, y lo que se decidió fue, oye, como está haciendo soluciones que son reales, que funcionan porque están en 37 edificios, lo más natural es que se convierta en una empresa y que ofrezca servicio a la universidad o a cualquier otra, en ese sentido, ¿no? Y casi con esa colaboración, ahora mismo, pues lo que tenemos es, pues, el desarrollo de nuevos sensores que se van desarrollando, los podemos testear, los podemos probar, nos ayudan a configurar diferentes tipos de soluciones, de integraciones, etcétera, ¿no? En ese sentido. Y lo que nos ha permitido posteriormente, por ejemplo, ahora mismo tenemos control de monitorización de ultracongeladores y cámaras refrigeradas, por ejemplo, para saber también contaminación en gases, contaminación, ventilación inteligente para en caso de que haya posibles alertas, en este caso, notificaciones, sobre todo los ultracongelados, como saben, no se puede dejar de... si hay un corte de luz hay que avisar porque puede ser que los productos queden destruidos. Lo que hemos dicho, monitorización en temas de basuras, en este caso, sobre todo saber los contenedores, el nivel de ocupación, y tenemos la parte que es la gestión de los paneles, por ejemplo, y los paneles solares que tenemos para saber, en este caso, sobre todo lo que se está produciendo por parte de la universidad, de cara a contrarrestar con lo que después nos digan los que tienen ahora mismo la concesión, ¿no? Es decir, lo que hemos ido, como ven, integrando o añadiendo, ¿no?, cuanto más podemos, todos esos elementos, en algunos casos a través de sensores, en otros casos a través de interacción con las soluciones que ya existían y que podrían ser, pues, en este caso, de terceras partes, ¿no? Todo eso es lo que nos llevó fundamentalmente a pedir hace un par de años, si no me equivoco, ¿no?, en la petición de FEDER de infraestructura de I+D+I, que nos la concedieron, lo que llama el proyecto UMUAS, el Living Lab, que fundamentalmente lo que plantea es
Toda esta información que estamos recopilando, vamos a primero extenderla, es decir, intentar llegar a más ámbitos, como he dicho antes, por ejemplo, tenemos la estación de medio ambiente, estaciones de medio ambiente, 3 en cada uno de los campus para recoger datos meteorológicos, etcétera, las estaciones de monitorización de una EDAR, aquí hay una EDAR y la tenemos monitorizada, el tema de incrementar el número de laboratorios, el tema de movilidad, por ejemplo, ahora mismo, hasta ahora se controlaba las barreras solamente con el RFDI, ahora también se controlan con cámaras, se hace además conteo de personas en acceso a los edificios, para saber en este caso el número que hay, también en las paradas, en ese sentido, y, bueno, y monitorización de muchos edificios con CO2, temperatura, humedad, sobre todo cuando la época del COVID, ¿no? Concretamente, ¿no? Y la idea fundamentalmente es que esos datos no solamente sean de uso interno, sino que además sirvan para hacer experimentación, que al final es lo que también nos interesa desde el punto de vista más investigador, ¿no? Ser capaz de coger esos datos y decir, oye, venga, todos estos datos, los que sean posibles públicos, se puedan poner para que terceras partes que vayan a hacer investigación relacionadas con ese tipo de tecnología puedan desarrollar sus propias soluciones y se vaya hacia el modelo de Open Science, ¿no? Que en ese sentido todos estamos interesados, ¿no? De hecho, para que si no me equivoco, a ver. Sí. Teóricamente la ha abierto el explorador. Sí. No, digo, el que había hecho para que vieran un poco la información que estábamos gestionando. Ahora, ahí está. Básicamente, esto, digamos, este año ya está hecho la integración, a final de año pasado se acabó todo el tema de las adquisiciones y ahora mismo se está la parte de integraciones, ¿no? Entonces, fundamentalmente lo que estamos haciendo aquí, como hemos dicho, es ahora mismo no la parte de procesamiento, pero sí la parte de poner en acceso, digamos así, toda la información, ¿no? Entonces, lo que hemos creado, pues, un panel donde ven aquí que tenemos temas de consumo energético, medio ambiente, laboratorio, movilidad, concretamente, ¿no? Y donde, por ejemplo, estamos viendo aquí por ejemplo, este es la monitorización del ambiental, ¿no? Las distintas aulas, por ejemplo, el nivel, como ven aquí hay ocupación importante en este momento, esto en tiempo real, con lo cual estamos llegando ya a 686 ppm, con lo cual está entrando aquí hay gente, básicamente en la sala, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? En ese sentido, con lo cual, pues bueno, ya se pueden lanzar alertas que se quiera en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí ya, aquí se ha superado en biología en una determinada sala un nivel que puede ser ya es decir, no es urgente actuar, pero ya se puede indicar que ahí hay algo que pues, hay que ir a mirar, en este caso, o encender el aire, o abrir ventanas, o sea, tomar medidas, básicamente, asociado al mismo, ¿no? Bueno, ahí, como he dicho antes, pues, distintos edificios, etcétera, hay históricos para manejar los datos, saber también cómo se evoluciona. Uno de los objetivos que queremos es tener también un análisis, ¿no? De cómo se han evolucionado los accesos en ese sentido, ¿no? Este es, por ejemplo, el monitoreo ambiental que tenemos en otros sitios, temperatura, humedad, como ven aquí, de los distintos edificios y de las distintas salas en las que están haciendo. Si esto es tiempo real, como verán que hay en algún caso hay un sensor que no está funcionando en este momento, pero eso aparece en no data, pero o sea que estamos básicamente en temas de pruebas, ¿no? Como he dicho anteriormente, ¿no? Temas, como he dicho antes, consumo, energía, la generación, en este caso del aparcamiento, lo que se está generando, la energía activa, aparente, la reactiva, en todo momento. Es decir, es monitorizar, digamos así, todos los elementos que he dicho anteriormente que los podemos ir identificando, ¿no? Y, por ejemplo, información, por ejemplo, del estado de ocupación de los edificios. Es decir, aquí le estamos dando con un mapa interactivo para cada edificio, pues un número de personas que han contado que los que entran por los que salen, ¿no? Como se dice, ¿no? Es decir, saber exactamente el valor en el que estamos en cada momento, que pueda significar en un momento determinado, pues por relacionarlo con los otros elementos, como puede ser de CO2, etcétera, y tomar acciones, ¿no? Para intentar abordar el problema, ¿no? ¿Vale? Es decir, esto es justamente lo de las transparencias que estaba presentando. Y ya para concluir, la idea fundamentalmente es que ahora mismo donde estamos evolucionando, como he dicho antes, es también el desarrollo de que muchos de estos servicios y sobre todo los elementos de procesamiento, como he dicho anteriormente, no se tienen que estar centralizados, no tienen que realizarse en un único punto, en este caso que sería el de la plataforma o de los procesos sobre la plataforma, en este caso. Como saben, Firewall permite desarrollar sobre él pues, distintos tipos de aplicativos de Big Data, de Analytics, etcétera, con lo cual crear nuestros cuadros de mando, como lo que hemos visto ahí anteriormente, etcétera. Es decir, lo que estamos evolucionando es el modelo también de intentar desplegar soluciones distribuidas basadas, en este caso, en tecnología 5G, ¿no? Y para eso tenemos, bueno, otro de los FEDER que trabajamos es en el FEDER de lo que llamamos 5G Gaia, que es ahora mismo tenemos un despliegue en todo el campus de tecnología 5G,
Fundamentalmente tenemos 2 estaciones 5G, como ven aquí con las coberturas, una es que es en el edificio de Ática y otro en el edificio del Luis Vives, con el cual cubrimos todo el campus y donde el cual estamos pues, probando, digamos así, distintos tipos de soluciones, ¿no? Como he dicho antes, por ejemplo, temas de sensores basados en Narrowband IoT en lugar de LoRa. Tenemos los 2, ahora mismo tenemos también, por ejemplo, 3 estaciones LoRa en todo el campus para hacer justamente las pruebas con una tecnología y con la otra, y sobre el cual la idea fundamentalmente sobre esto es poder desplegar de forma dinámica sobre esta infraestructura servicios en un momento determinado. Es decir, si descubrimos que hace falta, por ejemplo, tomar una decisión relacionada con un aspecto de movilidad, como decía yo antes, puedo desplegar un componente dentro de la infraestructura que pueda soportar, por ejemplo, esa toma de decisiones locales en un momento determinado, que es justamente lo que enlazo con lo que Diego después va a comentar de los NFV, etc. Entonces, el modelo de evolución ahora mismo es, ya tenemos sensorizado, la sensorización es un tema que existe y es factible, lo único que hay que hacer es continuar extendiéndola en la medida que se pueda. Ya tenemos esos datos, los recogemos, los podemos gestionar, los podemos procesar a través de las herramientas de Data Analytics, a las herramientas de Big Data, etcétera, para poder hacer la toma de decisiones. Ahora lo que tenemos que hacer es un sistema que nos permita, como he dicho antes, sobre todo facilitar el despliegue automático de nuevos servicios. Es decir, cuando se requiera, en función de lo que se requiera, el poder ser capaz de desplegar en el nivel adecuado, es decir, en el nivel del IoT, en el nivel del Edge, en el nivel de la infraestructura, al nivel del cloud, el componente, el elemento que va a permitir hacer ese procesamiento, ¿no? Y para lo cual nuestro objetivo en este caso estamos trabajando en la parte de la gestión dinámica, el despliegue dinámico, utilizando NFV, interacción con SDN, para la parte que tiene que ver con respuesta dinámica, fundamentalmente, ¿no? Orquestar mecanismos de respuesta dinámica y flexible en función de las necesidades y del problema que detectemos en base a esa interacción entre los distintos tipos de verticales sobre los que estamos trabajando, ¿no? Fundamentalmente. Y eso es fundamentalmente, he intentado conectarme con tiempo, es lo que estamos comentando, como he dicho, estamos haciendo. Nuestro objetivo, como he dicho antes, bueno, lo he dicho anteriormente, bueno, por decirlo, perdón, por hacer el símil también de que vean que el mismo escenario lo estamos haciendo, por ejemplo, en el caso y con esto acabo. Tenemos, por ejemplo, el escenario de la ciudad de Murcia, donde fundamentalmente hicimos algo parecido. Por ejemplo, donde tenemos, por ejemplo, acceso, como ven aquí, a situación de pues, distintos tipos de elementos de la infraestructura. La ventaja aquí es que aquí lo que hemos demostrado es no solamente la integración de sensores, sino que la integración con sistemas ya existentes. Es decir, nosotros nos conectamos con el sistema de tranvía y le preguntamos al sistema de tranvía que nos diga en cada momento dónde se encuentra su tranvía. Y eso se lo integramos dentro de lo que es la plataforma, ¿no? Ahí verán que se mueven los tranvías, la situación también de los autobuses, situaciones de las bicicletas, por ejemplo, públicas que habrán visto que hay en Murcia, que es Murcia en ese sentido, donde sabemos, por ejemplo, en cada estación el número de sensores, el número de bicicletas disponibles en cada momento, ¿no? Acceso también al tema de los parquímetros, por ejemplo, es decir, hacemos un análisis diario de uso de la hora que es el parking en la calle, para identificar durante la semana y durante cada día de la semana y por tramos de hora los niveles de dónde hay más probabilidad de encontrar un parking, concretamente, a partir de los datos que nos proveen diariamente del consumo de tickets, básicamente de la hora, ¿no? O de los pagos de la hora, concretamente. ¿Vale? Con lo cual, lo que quiero decir con ello es que, y mostrar esto aquí, la idea esa de que al final hay que converger, ¿no? Integrar, poner todos esos datos en común y sobre eso ya poder hacer la gestión, como he dicho antes, de toma de decisiones, que es la parte, yo creo que más interesante ahora mismo, ¿no? de poder aplicar todas estas soluciones dentro del contexto del campus, de la ciudad y de otros ámbitos en general de la digitalización, por decirlo de alguna forma. Y ya está, perdón, es que se me había olvidado eso y quería, sobre todo para que vieran que... Muy bien, muchísimas gracias. Pues si queréis abrimos un turno de preguntas, por si tenéis alguna cuestión o pregunta que queráis trasladar. Ahí tenemos una pregunta, por favor, el micro. Adelante, Jorge. Hola, soy Jorge Gómez de la Universidad Complutense. Muchas gracias por la charla. Tenía 2 preguntas rápidas. La primera, claro, los servicios desplegados en el campus son impresionantes y lo que quería preguntar es cuánta gente de los técnica de campus de mantenimiento hay implicada en asegurarse que todos los dispositivos funcionen. Esa es la primera pregunta.
Y la segunda, tengo que decir que la presentación me ha parecido que se centra mucho en la parte técnica, los sensores, y se agradece, pero es que siempre que veo una charla interna de las cosas veo lo mismo. Entonces, desde hace un tiempo se viene persiguiendo otro enfoque distinto, que es las personas primero. Estoy hablando a nivel del IE Cubo, de los organismos o los council que están más implicados en Internet de las cosas, pues están empujando fuerte porque en cuestiones como el IoT se hable menos de que utilices 5G o de sensores o del LoRaWAN y se empiece a hablar de cómo va a cambiar tu vida. Y aquí cambio de vida no significa vivir más rápido o hacer menos, significa cambiar. Pongo un ejemplo. Entonces, hay aplicaciones que nos han cambiado nuestra percepción de cómo se comunica y cómo interaccionas con la gente, tipo WhatsApp, o cómo se publican contenidos y llega a la gente, como Twitter. Ha cambiado cosas y ha introducido nuevas cosas. Entonces, a mí me parece que el IoT aquí sí que ha hecho algo mal, que es no ha explicado en qué va o cómo va a ser nuestra vida mejor. Entonces, si no te importa discutir un poco en tu experiencia esto que nos has presentado, qué cosas ha cambiado, pues te lo agradecería. Sí, bueno, primero, bueno, el tema del mantenimiento, como dices tú, es fundamental. Al final es un tema, por eso es muy importante lo que he dicho antes, además lo comentábamos esta mañana, ¿no? La colaboración o, digamos así, la mejor coordinación, por llamar así de alguna forma, entre todos los servicios que tiene la universidad. Es decir, el problema es que al final, no sé en tu universidad hablan de más, pero casi todos imagino será más o menos igual. Es decir, una cosa son servicios de informática, otra es el servicio de mantenimiento, otra es el servicio de transporte, ¿no? Por decirle de alguna forma. Y una de las cosas que yo creo que cada vez más es importante es que no se vean como nichos separados, ¿no? Es decir, que tienen que todos colaborar porque al final esto es un problema general para todos. Es decir, no es un problema, es un reto que es para todos al final, ¿no? Entonces, de hecho, una de las cosas que aquí intentamos al menos, y de hecho por mi empresa, por ejemplo, en el caso también del Ayuntamiento de Murcia fue muy importante, el hecho de que se entendiera como que al final el hecho de que tú colabores en resolver ese tipo de problemáticas, por ejemplo, estamos hablando del que tiene que hacer el mantenimiento de los edificios y por lo tanto ir controlando que los sensores funcionen, porque claro, si tú puedes tener un sensor de CO2 y si deja de funcionar, pues no te sirve absolutamente de nada, ¿no? O se le va la pila a algún dispositivo, es lo mismo, ¿no? Entender que al final el colaborar ahí también es beneficio suyo, en el sentido de que van a obtener más de lo que van a ellos a aportar a la hora de trabajar en ese tipo de cosas que en algún caso le pueden entender como que son nuevas, ¿no? Entonces, fundamentalmente el crear esa cultura, llamémoslo así, ¿no? de la colaboración, sobre todo he dicho antes la palabra de la interoperabilidad, ¿no? Que al final los problemas no es que sea el problema del edificio o de la energía o de no sé qué, es un problema general de la universidad para ofrecer lo que has dicho antes, es decir, la segunda parte de tu pregunta, la parte del servicio, el cómo mejoro la vida, ¿no? de la persona, del ciudadano, de nuestro alumno, del profesor, de lo que haga falta en ese sentido, ¿no? Es decir, al final, por acabar la primera parte, te digo, al final lo que requiere es un incremento importante de esa idea de transversalidad en la resolución de los problemas, fundamentalmente, ¿no? Es decir, que al final no es solamente cosa de uno, no es solamente de la servicio de informática, es un problema general de la universidad, en ese sentido. Y por lo tanto, la convergencia y la colaboración a ese nivel, en este caso a través de grupos de trabajo que específicamente se encarguen, en este caso, de soportar los servicios de Smart Campus, por llamarlo así de una forma, pues son cada vez más necesarios. En el caso del Ayuntamiento de Murcia, creamos una oficina de Smart Campus, concretamente, que es transversal a todos los servicios del Ayuntamiento. Y se hizo una normativa específica por la cual ningún servicio que tenga que ver con tema TIC no puede ser validado si no es previamente validado por las soluciones de interoperabilidad que la oficina de Smart City es la que lo define. ¿Vale? Pues algo parecido aquí, es lo que te quiero decir. O sea, es conseguir esa convergencia en la que es fundamental, ¿no? En ese sentido. Y en cuanto a la segunda parte, totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que, hombre, yo lo que me he intentado enfocar es un poco en la parte, como era de IoT, ¿no? En ese sentido, y la parte más tecnológica. Por eso he ido pensando un poco las cosas que hay ahí, ¿no? Pero yo también soy de la idea que desde el punto de vista de las soluciones que están,
no sirve de nada el hacer una solución de un nuevo sensor que sea más eficiente mandando datos si no se tiene en cuenta para qué va a servir y quién lo va a utilizar fundamentalmente, ¿no? Y en qué contexto, ¿no? Por eso lo que le comentaba antes, cuando hice la presentación, hay una de las transparencias donde poníamos lo del sistema adaptativo para el usuario, ¿no? Es decir, una de las ideas del foco que teníamos en el proyecto de I2030 es que hay un pilar que es necesario, porque es lo primero que tienes que tener, que es la digitalización de la infraestructura, porque si no tienes los datos no tienes nada que hacer, básicamente. Pero hay otro pilar muy importante que es cómo transformas en los servicios para que gracias al uso de esa digitalización le ofrezcas mejoras a tu clientela, ¿no? En este caso, alumnos, profesores, y etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, comentábamos el hecho de la gestión, ¿no? Del tema de los espacios. Desde nuestro punto de vista es uno de los elementos claves. Y cómo conseguir tener integrado el hecho de cuáles son las necesidades docentes. Te digo ya desde el punto de vista ya universitario, facultades, algunas discusiones que hemos tenido, ¿no? Cómo no compatibilizar y hacer interoperable el hecho de las necesidades docentes, el uso de las aulas, ocupaciones de las aulas y infraestructura de las aulas, básicamente, de tal forma de que podamos en todo momento saber si se están ofreciendo las condiciones necesarias de temperatura, humedad, el que se encienda. Por ejemplo, uno de los proyectos que teníamos es que, en nuestro caso, pues cuando gracias al uso de la tarjeta inteligente, la idea es que el profesor usa la tarjeta, ¿no? Para habilitar el conjunto de servicios multimedia que tienes en esa sala, para permitir que cuando no esté ningún profesor no esté gastando energía innecesaria, por decirlo de alguna forma en ese sentido, ¿no? Pero no solamente sirve para eso, te sirve para saber que además esa sala está siendo ocupada a través de las mediciones de CO2, saber la ocupación que tienes que tener. Estuvimos viendo temas de Bluetooth Low Energy para identificar aproximadamente el aforo de las salas y todo eso nos dé una pista de ocupación, para saber a lo mejor que estamos pues, mal distribuyendo alumnos entre salas o entre grupos para poder mejorar al año siguiente lo que puede ser la asignación de aulas y clases, etc. Eso es lo que para mí es lo relevante después. Pero eso no lo puedes hacer si no tienes antes esas otras herramientas, ¿no? De que puedan facilitarte que eso se pueda hacer de forma automática, concretamente, ¿no? Que es lo que al final, porque bueno, al final es un problema también de disponer de la información, ¿no? Como decía antes. Pero pasar de la información, como he dicho antes, al conocimiento, a la toma de decisión, al servicio, es la clave que yo creo que ahora mismo es lo que se nos está demandando, porque es lo que dices tú, cada vez se demanda más. Es decir, el ciudadano, el alumno, se está acostumbrando a unas tecnologías y a unas posibilidades que al día de hoy no las tenían y que se la está ofreciendo otros, no digo nombres, ¿no? De empresas, y decir, oye, si eso lo tengo ahí, ¿por qué no lo puedo tener yo en mi universidad, ¿no? O en mi ciudad? Estamos hablando de historia. Ese salto es el que yo creo que ahora mismo es el clave en ese sentido, ¿no? Es decir, pero para eso necesitamos los datos, necesitamos la sensorización y necesitamos empezar a desarrollar esa que he dicho antes, idea de interoperabilidad global que se puede tener a nivel de la digitalización de la universidad, ¿no? Que implica interacción entre pues, los distintos vicerrectorados, en este caso, o unidades dentro de la universidad, para que todo eso pueda al final servir para algo. Es mi planteamiento, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Si os parece, como hemos empezado un poquito tarde y no queremos acumular mucho retraso, pasamos directamente... Cámbiate mejor, sí. Sí, por tener un poco la...